Perfecto, ahora sí, bienvenidos, damas, caballeros, me encanta verlos a quienes están en tiempo real y también quienes posteriormente nos observarán, sean todas bienvenidos. Comencemos entonces nuestra sesión. La sesión de hoy vamos a estar hablando de una familia de falacias. La vez anterior habíamos casi que terminado una determinada familia. Para la última sesión vimos esa familia en qué consistía. Las dos que nos quedaban fueron dos como muy nuevas, fue casi que unos neologismos que se sacaron en los años 90 que pertenecen a su familia anterior y comenzamos una nueva. ¿Me recuerdan la que cerramos cómo se llamaba y con cuál comenzamos? Profe, cerramos la de relevancia y comenzamos la de suficiencia. Perfecto, Angélica, perfecto, claro. Cerramos las de relevancia y comenzamos las de suficiencia. ¿Qué significa esto? Las premisas de los argumentos que teníamos previamente no eran suficientemente fuertes como para sostener las ideas que se pretendía que sostuvieran. Carecían de la relevancia suficiente, no se le hacía énfasis en lo que era, sino que se hacía énfasis en otro tipo de cosas. De esas premisas probablemente pudiéramos concluir cosas diferentes, pero no eran suficientemente relevantes para las conclusiones a las que se llegan. Entonces, por eso hay una falacia. Mientras que la última familia que comenzamos es de suficiencia. Y esta de suficiencia, la particularidad es que definitivamente no es suficiente lo que se está diciendo. En las otras no era suficientemente relevante y podríamos pensar que para otras conclusiones tal vez se pudiera sacar, no a las que se llega. Pero en estas definitivamente es muy insuficiente el material que se cuenta como para poder llegar a las conclusiones que se pretenden decir. Entonces, en el otro tal vez pudiéramos concluir con esas premisas algo. No lo que se dice, pero pudiéramos concluir algo. Pero en estas que definitivamente se excede, son mucho más grandes las conclusiones que el material con el que contamos para evidenciar o para sustentar esto. Bueno, entonces cuéntenme, mis queridos chicos, me han dado yo creo que los ejemplos más interesantes los he empezado a escuchar en las sesiones que he tenido en esta última semana. Cuéntenme ustedes qué ejemplos encontraron, en dónde han visto falacias de esta naturaleza. Puede ser de las últimas que vimos, de la familia anterior, de las de relevancia, puede ser de las de suficiencia, o incluso de una anterior. Ojalá que fuera de las últimas que vimos. ¿Quién me quiere contar? Particularmente insto a quienes usualmente no me hablan, porque ustedes saben que es importante que ver su avance, ver su proceso, saber cómo les ha ido, cómo han ido avanzando es importante, y su participación. Cuéntame entonces, ¿quién tiene algún ejemplo que me quiera contar, me quiera mencionar? Angélica, te escuchamos, somos todos oídos. Bueno, yo encontré una falacia contra el criterio de relevancia en el libro sobre la economía naranja. Bueno, pues porque pues les voy a leer el pedacito, ¿no? Entonces dice, en Historia de Cronopios y de Famas, Julio Cortázar presenta una sociedad con dos tipos de personas. Los cronopios viven el día a día acomodándose a lo que les llegue, improvisando, sin prestarle atención al costo de las cosas, bulliciosa y desordenadamente. Por otra parte, los famas son atentos a los detalles, planificadores, cautelosos y organizados. Evidentemente, las visiones de mundo de los cronopios y de los famas suelen estar en conflicto. Ambos fallan en comprender la complementariedad de sus diferencias y la importancia de que éstas existan. De la misma manera, la relación entre economía y cultura suele abordarse con antagonismo. Pues me parece una falacia contra el criterio de relevancia, porque ese ejemplo o pues esa comparación que hace no tiene nada que ver con lo que sigue después hablando sobre la cultura y la creatividad. Y bueno, ya en realidad este libro está lleno de ejemplos que no se relacionan en nada con el tema, que simplemente son comparaciones pues como Bonitas, tontas, pero ¿no? inútiles. ¿Qué? Bonitas, pero inútiles. Exactamente, como que uno al final ni entiende que, o sea, no lo entiende porque no tiene nada que ver, es como, bueno, y entonces, ¿cuál es esta comparación? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido?
Correcto. Bueno, recuerden que tenemos una que se llama falsa analogía, ¿no es cierto? Habíamos analizado una que se llama falsa analogía. Bueno, tal vez no la hemos analizado como tal, pero la hemos mencionado en algunas sesiones en las cuales se trata de hacer una comparación, una analogía específicamente, pero no es relevante, o sea, no hay una relación directa entre uno de los elementos que se compara con el otro. Tal vez pueda ser de esa naturaleza. Simplemente suena bonito como epígrafe, suena muy agradable. Si fuera un libro pues más poético, entonces uno diría que es una persona muy culta, muy poética, pero se supone que es un libro, se presume que es un libro en el cual va a hablar de un tipo de economía. Entonces, más bien lo está tratando de volver lírico y poético por distintas cuestiones. Puede ser una, para mostrar su bagaje cultural, su conocimiento, cómo sabe de lo que está hablando, lo bonito que es, lo agradable, los ejemplos que trae, cómo enriquece su lenguaje, o tal vez no hay suficiente información interesante e importante de lo que él quiere aportar y por eso lo trata de disimular con otros asuntos. Podría darse uno de estos casos en los cuales una analogía no es relevante, no es suficiente, no tiene relación real y se está usando tal vez como para desviar un poco la atención. Eventualmente podría ser algo por el estilo. Tal vez se trate de esto. Habría que mirarlo mejor, pues finalmente estaría comparando al hombre de creación, al hombre de cultura con el cronopio y estaría comparando, supongo que eso es lo que está haciendo, estaría comparando al hombre de economía con la persona que quiere tener todo fríamente calculado. Pero pues es un recurso absolutamente innecesario en el contexto que me estás planteando. Mucho más al lugar vendría a ser, por ejemplo, plantear que hay presuntas tesis y antítesis, pero que se pueden sacar síntesis y llegar a puntos intermedios más importantes. O sea, sería más relevante llegar a eso que dejar en la simple comparación. Puede ser una comparación eventualmente inútil que sirva más para difuminar que para aclarar. Interesante, habría que leerlo mejor para poder saber. Estoy basándome en lo poco que he escuchado, pero es muy interesante el ejemplo que nos planteas. Gracias, Angélica. ¿Qué otro estudiante nos quiere contar? ¿Qué otra persona nos quiere decir algo? Profe, yo tengo una de generalización apresurada. Perfecto, te escucho. Dice, muchos adolescentes beben alcohol todos los fines de semana hasta la inconsciencia. Toda la juventud es un alcohólico. Perfecto, perfecto. Eso es muy típico, eso es muy típico. Entonces comienzan a hacer informaciones que se sabe que son reales. Por ejemplo, nos pueden contar el tanto por ciento de adolescentes de tal región les ocurre tal cosa. Por ejemplo, en X país, Colombia, Perú, donde sea, se suicidan tantos jóvenes entre tal edad y tal edad. Por lo tanto, los jóvenes son suicidas. O, por ejemplo, en Colombia o en Perú, en Estados Unidos, en donde sea, tantos jóvenes consumen alcohol, el porcentaje está al tanto por ciento. Han dicho tantos chicos, por ejemplo, el 20% dice que ha probado el alcohol y el 10% consume alcohol. Entonces, ahí tenemos una idea. Cuando nos plantean esa idea, luego dicen, por lo tanto, la juventud se está pudriendo en alcohol. Por lo tanto, la juventud está alcoholizada. Por lo tanto, los jóvenes son alcohólicos. Claro, es una generación apresurada impresionante. Nos dan un caso, nos muestran, a veces nos pueden mostrar una cifra real, como lo que les estaba diciendo, que en tal región la cifra es del tanto por ciento, por lo tanto los jóvenes tal cosa. Ese tipo de cuestiones son sumamente delicadas. Otra cosa muy distinta es que dijeran, hay que prestar especial atención, hay cierto tipo de situaciones que podrían indicar algo, bueno, y presten atención, pero de allí a venir a hacer generalizaciones que dicen los jóvenes son esto, los jóvenes son aquello, hay una distancia enorme. Excelente ejemplo el que nos planteas. Marlon nos dice que si la trama de una película puede ser una falacia, pues yo diría que el arte no es ni verdadero ni falso, no es falaz, pero el arte puede ser usado como propaganda y como propaganda falaz, depende de lo que nos quieras contar. Es decir,
hay obras de arte que se basan en la fealdad, en lo que para alguien no es estético, para algunos puede resultar atractivo por lo que sea, por el motivo que sea, no tiene que ser necesariamente por la belleza en un sentido clásico, pero no tiene que guardar relaciones como se idealizó en algunos momentos con la verdad, que el arte es verdad, no, el arte no tiene que ser ni verdadero ni falso, es una expresión diferente, pero sí puede ser utilizado de manera propagandista, por ejemplo. Depende de lo que nos quieras decir. No sé, no me puedo adelantar a lo que nos vayas a mencionar. No podemos decir que el arte es verdadero o falso, pues para poner un ejemplo cualquiera, creer que solamente un niño en su etapa más pueril o una persona con un problema cognitivo confundiría la verdad o la falsedad de un problema, de un programa con algo real. Los niños que se consideran Spider-Man, Superman, que se tiran de un edificio y cosas por el estilo. O un adulto que tiene serios problemas, que también hay personas que hacen este tipo de cosas. Pero si te refieres a otro asunto, porque es muy probable que te refieras a otro asunto, en donde se utilice el arte como una forma de manipulación o que quiera tener un sesgo tal que quien lo vea quede con ciertas ideas y genere ciertas cosas, eso es distinto. Se puede generar propaganda por medio del arte, sí. Me parecería interesante escuchar cuál es el ejemplo. Entonces, nos va a hablar Javier, Marlon y Fabio, en el orden que me habían mencionado. Javier, te escuchamos. Sí, profe, buenas tardes. Profe, es que con la última familia de falacias, entonces me parecieron muy interesantes, creo que la falacia por composición, ¿cierto? Composición y reducción, bueno, lo que es el todo y la parte, ¿cierto? Y entonces es más que todo una pregunta. En los ejemplos que tuvimos al principio, ¿cierto? Digamos que en lógica uno, cuando apenas estábamos formando argumentos, como cuando decíamos que todos los hombres son, son malos, digamos, ¿cierto? Entonces, eh, Pablo es hombre, entonces por lo tanto Pablo es malo. Eso podría ser un ejemplo de falacia en contra del criterio de suficiencia, ¿cierto? No estoy mal. Muchísimas gracias. Interesantísima pregunta. Es una pregunta muy interesante. Miren, vamos más bien, volvamos a proposiciones categóricas, que esto nos va a ayudar a entenderlo. Tu pregunta es fenomenal. Si yo digo, por ejemplo, que todos los hombres han ido a la luna, ¿eso es verdadero o es falso? En nuestro mundo sensible y real, todos los hombres han ido a la luna, ¿eso es verdadero o es falso? Falso. Es falso, ¿no es cierto? De manera literal es falso. Entonces, si todos los hombres han ido a la luna, es falso. Yo digo, algún hombre ha ido a la luna, tiene que ser falso. Sin embargo, No. en el fútbol. No necesariamente, porque hay quienes se han ido, ¿no es cierto? Ese es el punto clave que nos quiere mostrar que hay incompletitud. Entonces, por ejemplo, si hay una afirmación que yo puedo decir con certeza, o sea, yo tengo certeza total y absoluta de algo. Por ejemplo, yo no lo he comprobado en extenso, pero creo que cualquiera de nosotros podría tener certeza en el argumento típico de todos los hombres son mortales. Pensaríamos que el ser inmortal solamente está en los cómics o en la literatura. Entonces todos podríamos considerar que en efecto todos los hombres son mortales. Si consideramos que esto es una verdad de perogrullo, sin necesidad de matar a todos los seres humanos para comprobarlo, si sabemos que todos los hombres son mortales, entonces podríamos decir de cualquier hombre que también es mortal, o de cualquier pequeño grupo de hombres podríamos mencionar lo mismo, son mortales. Pero el problema radica cuando tenemos un conjunto cumple con una característica como conjunto, pero no podemos decir necesariamente lo mismo de los elementos. Es muy interesante tu pregunta, pero digamos, cuando planteamos ese tipo de falacias, no estamos diciendo que si sabemos que todos los elementos de un conjunto tienen tal característica, por lo tanto algunos también lo van a tener. No, sino que el conjunto como tal representa una característica, pero no quiere decir que cada elemento la tenga. Vuelvo a los ejemplos básicos que habíamos puesto. Si pensamos nosotros en que, por ejemplo, X equipo, por decir algo, X equipo de fútbol ha ganado 3 Champions League seguidas, podríamos decir que ese equipo es el mejor equipo de Europa. Pero por ello tenemos que decir que cada uno de sus jugadores son los mejores de Europa. No.
No necesariamente, ¿no es cierto? Es una característica de conjunto. Por ejemplo, en macro nivel nosotros vemos que nuestro cerebro produce la conciencia. Eso es una característica del conjunto, del macro nivel. En el tipo de relaciones que se da, sinápticas, todo lo demás producen en macro nivel la posibilidad de conciencia. Pero eso querría decir que en la neurona está la conciencia, una neurona sola. Si el conjunto tiene conciencia, ¿la neurona sola tiene conciencia? No, la neurona lo único que hace es crear un pequeño estímulo y ya. Perfecto, entonces ahí podemos nosotros apreciar la situación. Si nosotros sabemos, por ejemplo, que todos los elementos de un conjunto tienen una característica, puedo decir con toda seguridad que un elemento lo tiene, y eso es un argumento deductivo necesario, o sea, con seguridad. Si yo sé, por ejemplo, que todos los hombres son cordados, y yo tengo la certeza de que Javier es un hombre, que no es un reptiliano, que no es un extraterrestre venido de Venus o de yo no sé qué planeta, y que pueda tener una fisiología diferente y esté disfrazado, que sea un body snatcher, si yo sé que todos los humanos son cordados y sé que Javier es un ser humano, por lo tanto puedo concluir de manera necesaria que Javier es cordado. Pero hay otros asuntos que son propios de un conjunto general, pero que no lo podemos dar a sus características especiales. Eso se ve mucho en la biología. Por ejemplo, el sistema digestivo. El sistema digestivo comienza desde la primera parte en la cual recibe los alimentos, los tritura, los vuelve masa, los convierte en bolo alimenticio, etcétera. Llega a un punto en el cual se aprovecha, se sacan las moléculas ATP, se saca toda la energía que se pueda sacar, se usa lo que se requiera usar y se bota lo que sobre, los residuos. Pero los sobres, simplifique, me disculpan que lo haya hecho casi una caricatura, pero simplemente estoy narrando unas características. Pero entonces yo no podría decir que cada uno de los elementos de ese conjunto tiene que cumplir con esa función de hacer absolutamente todo, del metabolismo, de la frase metabólica, anabólica, y de hacer absolutamente todo, sino que cada uno cumple con un pequeño papel que al final generan ese proceso macro. Entonces es fenomenal lo que me estás diciendo, claro, porque cuando nosotros llegamos podríamos pensar que un argumento deductivo entonces se volvió una falacia. No, el problema es que hay características que salen en conjunto, pero no necesariamente cada elemento debe tenerla, sino que es un producto de ese conjunto. Entonces no podríamos generalizarlo. O que cada elemento tiene una característica con la cual no va a contar el conjunto. Esto se ve muy particularmente dentro de los ejemplos biológicos, pero hay muchos casos en los que en efecto ocurre este tipo de fenómeno. Pero volvemos al caso que tú me planteaste. Si yo sé que es verdadero que todos los elementos de un conjunto cuentan con una característica, pues una parte de esos elementos van a contar con esa característica. Pero hay partes en donde hay incompletitud. Por ejemplo, si yo sé que todos los elementos de un conjunto no cuentan con una característica como el que dijimos, todos los hombres han ido a la luna, falso, pero tampoco puedo asegurar que ninguno lo haya hecho. Puede que unos sí, puede que unos no. Ya por conocimiento del tema decimos que no, que sí hay hombres que han ido a la luna, pero quien no hubiera conocido nada del tema no podría tener la certeza ni sacar una inferencia inmediata, sería indeterminado. Entonces, en ese caso, por eso es que vale que el todo, sabemos algo del todo, pero no necesariamente de la parte. Otro caso en el que sí sabemos, por ejemplo, yo puedo decir, algunos hombres tienen escamas. Pues no estoy hablando de enfermedades, de casos atípicos, estoy hablando de la definición de ser humano. Algunos hombres tienen escamas, eso es falso. Entonces, algunos hombres no tienen escamas. ¿Puedo decir entonces con seguridad que todos los hombres tienen escamas? No, si yo sé que con seguridad hay por lo menos uno que me incumple con la norma, entonces no puedo decir que todos tengan esa característica. Entonces, cuando uno solo del conjunto no tiene una característica, no podría decir que todos los del conjunto cuentan con la característica, pero hay casos en los cuales algunos elementos tienen un hecho, una característica, y hacen que pase al conjunto, pero no todas las personas lo tienen, o todos los elementos lo tienen. Esos casos que sean mucho en biología, que sean en ciertos trabajos de equipo, que en ciertos trabajos de conjunto, son a los que nos referimos en estas falacias. No como razonamiento deductivo, sino simplemente como tratar de obligar a que un conjunto tenga las características de sus partes o las partes tengan las características del conjunto, cosa que no siempre pasa. Pero muy interesante la pregunta.
Muchísimas gracias, Javier. ¿Quedó claro lo que te estoy mencionando? No. Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. No me acuerdo quién seguía y después de las personas que siguen, sigue Sebastián, que también me había levantado la mano. ¿Quién seguía? Era Fabio. No, pero bueno. Profe, un argumento que se utiliza mucho que en las elecciones y que apela mucho es a las mentiras, cuando el personaje, pues por ejemplo, volviendo a las elecciones presidenciales, las últimas elecciones presidenciales que decían que nos íbamos a volver como cierto país que es vecino de nosotros, repitieron tantas veces dicho argumento que muchas veces la población misma se lo creyó. Entonces, hay un dicho que dice que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Ahí es donde se apela pues se genera una falacia ad nauseam, que es como hasta el vómito de tanto repetir la misma mentira, pero al mismo tiempo, cuando pasaron esas elecciones, cierto candidato nos decía que nos íbamos pues que Colombia iba a entrar en guerra, y que el país se iba a ir para abajo económicamente. Entonces también ya digo ahí que también hay un ad baculum, que es cuando se amenaza como con violencia si la persona no está como en el lineamiento del pensamiento que se está expresando. Muchísimas gracias. Entonces vamos por partes. Ad nauseam, este se da en varios casos, ¿no es cierto? Se da en varias situaciones. Por ejemplo, dentro de la negociación con orientales, esto es uno de los recursos más frecuentes y se utiliza como una táctica de negociación, agotar al contendor. Primero se lleva hasta el terreno de uno. Cuando se está en negociación, hay ciertos asuntos que son agresión. El simple hecho de obligarlo a sentarse en ciertos lugares, estar rodeado, que mientras él esté en una posición, otros estén en cierta posición, generando autoridad y opresión. Bueno, hay una cantidad de situaciones. Y si empiezan a repetir una situación hasta que se vuelve casi que obligatorio, es espantoso. Aquí vienen preguntas, por ejemplo, como la pregunta compleja. Entonces, ¿qué es lo que típicamente algunas personas llaman una pregunta capciosa? Entonces le dicen a la persona, bueno, si se lo lleva ya por barco, le damos tantas unidades. Y si espera recibirlo allá por avión, tantas. ¿Cuál de las dos? Pero ni siquiera le ha dicho que le va a comprar. Simplemente le está diciendo, ¿cuál se va a llevar? ¿Se lo va a llevar por barco o se lo va a llevar por avión? Por barco le damos tantas. Se demora tanto en llegar. Y por avión se demora menos, pero le damos tantas. ¿Cuál de las dos opciones? Y de una vez aquí firmemos. Entonces, está dando por hecho que le va a comprar y lo está obligando a comprarlo. O sea, cualquiera de las dos respuestas que le dé es una respuesta en la cual le va a comprar. Entonces, son tácticas de negociación. Una de ellas es llevarlo ad nauseam y repetirle. Esto que estás mencionando nos lo dijo aquí este personaje, Goebbels. Es una de las máximas de Goebbels cuando nos dice propaganda que hay que tener muy pocos pronunciamientos oficiales, muy pocos eslogan, muy propios lemas, muy cortos, que cualquier persona, incluso un deficiente mental, lo pueda repetir, que sea muy corto, muy sencillo, muy fácil de aprender, y que una vez la persona se aprenda casi como un rezo, como un dogma, lo que tiene que decir, le inventamos el enemigo invisible, hay que inventarle, o el enemigo interno, hay que inventarle el enemigo, y una vez se le invente el enemigo, ya podemos nosotros empezar a repetir todo tipo de cuestiones hasta que se vuelva una verdad, una posverdad. Bien, interesante el tema que nos estás planteando, muy interesante. Miren que, a ver, ad baculum sobre todo es imponer algo por la fuerza. A veces también puede llevar amenazas con mucha frecuencia. Casi siempre tiene que ver con la fuerza. Una de las que vimos se relaciona más con las amenazas. Una que acabamos de ver que es la pendiente resbaladiza, también conocida como la bola de nieve. Entonces, la persona que empieza a sembrar miedo diciendo, por ejemplo, no hay una relación clara entre X y Z. No hay una relación clara entre T y Z. Y no existe el punto intermedio de O, P, Q, R, S, bueno, no existen todas las letras intermedias, no hay una relación clara, pero se la inventa. Se inventa la relación. Comienza, si ustedes hacen esto, va a pasar esto, va a pasar lo otro, hasta llegar a un estado de aletargamiento y de pánico absoluto.
Eso es parte de lo que se busca. ¿Cómo lograr que un país medianamente culto y medianamente letrado siga determinado tipo de líderes? Usualmente ha sido, por ejemplo, dentro de las ideas ultras, ha sido con el nacionalismo, que ya de por sí es una forma de falacia, ya de por sí es una de las falacias de apelación a las emociones. Entonces, utilizan el nacionalismo con la falacia de apelación a las emociones llevada hasta el extremo y utilizan esta pendiente resbaladiza, el que no está con nosotros, vea lo que le va a ocurrir, vea lo que va a hacer, va a empezar empieza a crecer hasta que lo llevan a un campo extremo y no hay comprobantes de que de verdad se siga de este punto este otro. No hay ningún comprobante, no hay ningún hecho que lo demuestre. Simplemente lo único que hay es una exageración. Sembrar miedo, sembrar pánico, sembrar caos. Gracias a eso, muchas naciones de personas racionales, lectoras, que leen más de un libro por año, más de dos, como ocurre en países imaginarios, han caído por el físico miedo, por el pánico, por el terror. Entonces sí, también puede ser parte de una campaña de este tipo. Hay muchas cuestiones que pueden llevar a campañas de este tipo. Ahora, si lo que no sé a qué te refieres específicamente, pero si lo que las personas dicen tiene un sustento y se pudiera contrastar, sería distinto, ¿no es cierto? Si se pudiera contrastar. Por ejemplo, no sé de qué estés hablando exactamente, pero si una persona cualquiera estuviera denunciando que con el hecho de haber ganado por medio de falacias y engaños y compra de votos y dinero, narcotráfico, etcétera, si una persona estuviera diciendo, alguien ganó por medios non santos, listo, y el hecho de que haya ganado esta persona implica necesariamente que va a empezar a haber cierre de medios de comunicación, va a empezar a haber mayor amenaza y desaparición de periodistas, va a empezar a haber más muertos de personas que estaban en el posconflicto, de líderes, etcétera. Por ejemplo, que dijera algo así. Si lo está diciendo porque se lo imaginó, pues claro, está sembrando miedo. Pero si vamos a los hechos y nos damos cuenta que se contrasta con la realidad, entonces ya no es necesariamente una falacia. Pudiera estar diciendo algo, una obviedad. Me iba a hablar Sebastián, me iba a hablar Ana y también me va a hablar Marlon. Los escucho. Hola, profe. Mira que yo tenía ahorita un ejemplo parecido a lo que usted dijo de la conciencia, pero entonces pues tengo otro. Dale. Sobre Dime de la conciencia, no importa, dilo. No, es el mismo prácticamente, pero no ya, otro. De causas falsas. Un argumento muy chistoso. Bueno, si no llueve, habrá que regar al jardín y el niño se mojará los pies con el agua de la manguera, de lo que resultará una inflamación de garganta. De manera que, si no llueve, tendremos al niño enfermo. Muchísimas gracias. La causa de que el niño se enferme es que no llueva. Esa es la parte importante. No, la causa de que el niño se enferme es que se moje, ¿no es cierto? Pues, o sea, todas las consecuencias que trae mojarse, que no se seque, que esté jugando con agua, bueno, ese tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Entonces, muy importante, estamos confundiendo las causas. Me encanta. Por ejemplo, fue la gestión del último presidente elegido por el mismo partido de este presidente actual, en un país imaginario, fue la gestión del último presidente la que hizo que tuviera problemas económicos este país imaginario. Antes del presidente anterior, a quien tanto detestan y quien dicen que es el enemigo público número uno, ¿el país imaginario no tenía problemas económicos? ¿Era un país boyante? ¿Tenía como sostenerse? No, profe. Entonces, ¿por qué estamos mal? Por causa del último presidente. ¿Por qué estamos mal? Por el COVID. Porque siempre es buscar determinada excusa y no ir a los puntos. Es necesario y es obligatorio que hagamos una reforma, porque no tenemos cómo sobrevivir. Es algo perentorio, tenemos que hacer ya. ¿Y cuál es la causa? El último presidente. ¿Cuál es la causa? COVID. Cualquier excusa que se quieran inventar.
la que sea con la causa. No tenemos con qué darle educación a los niños que tanto queremos darles educación. No tenemos cómo dar universidad gratis que tanto queremos y es parte de nuestras banderas. O sea, inventan cualquier tipo de cuestión. Pero básicamente hay otro tipo de cuestiones de fondo muchísimo más fuertes. Tres particularmente, tres brutalmente fuertes. Por ejemplo, causas de problemas económicos enormes. Uno de los principales problemas es el desfalco. Hay una corrupción endémica, monstruosa, terrible. Si se habla con el grueso de personas, no están diciendo que el problema sea la corrupción, sino que el problema es que simplemente los pillen. Usted sea vivo o no sea bobo, se enojan con el gobierno. Pero cada vez que pueden, usted sea vivo, no sea bobo. ¿Cómo voy yo ahí? Siempre tratando de llevarse algo. Eso es una cuestión espantosa. Si pudiéramos detener la manera en la que se está desangrando 50.000 billones al año, eso es una cosa enfermiza. Eso es más del doble de lo que se quiere sacar, es el 250% de lo que se quiere sacar en este tipo de reforma fiscal que se quiere realizar. Es una cuestión brutal. Ahora, si por ejemplo le dicen a usted, no, es que lo que pasa es que es urgente que le apliquemos un medicamento. ¿Por qué no? Porque es que tiene gangrena y se le pudrió la pierna, pero echémosle un acetaminofén para que se le pase. O démosle un poquito de algún opiáceo para que no sienta dolor. ¿Será que si le dan a usted un opiáceo para que no sienta dolor, la gangrena le va a parar? Ese es el problema severo. Acá no sabemos, una vez que se imponga esto, cuánto de esto va a ir siquiera el ínfimo a pagar las necesidades del país y cuánto se va a volver caja menor de esa misma corrupción que está enquistada, que es un cáncer haciendo metástasis. ¿Cuánto de eso va a seguir simplemente para poder sostener la corrupción? Eso es una cosa brutal que genera terror. Otro segundo punto es la cantidad que se gasta en unas situaciones que son ridículas, miles de millones en cuentas que no tienen ningún sentido, casi que billones nada más en sostener los vehículos de los congresistas, casi que billones, casi al año, es medio billón en eso. O sea, son situaciones espantosas. El dinero que se está gastando, piensen ustedes, 14.000 billones en aviones de guerra en este momento, para inventarse un enemigo, para buscar un enemigo. O sea, son cuestiones inadmisibles. Unos gastos enfermizos, comprándose helicópteros de última generación, no uno, varios helicópteros de última generación para la presidencia. Unas cosas exageradas, extremas, en el momento más difícil haciendo ese tipo de cuestiones. Y son capaces de sostener que pueden montar una Copa América que vale una cantidad de dinero exagerada. O sea, una cultura del derroche terrible. Y un tercer punto, lo que se hace con pensiones para poder fortalecer los grupos privados que pertenecen a las esposas de antiguos gobernantes. Eso es espantoso. Están yendo miles de billones por otros lados. ¿Cuáles son las causas de que esto esté así terrible? Principalmente la corrupción y cómo se ha manejado de mal. Entonces, sacando más y exprimiendo más, ¿se van a solucionar algunos de los tres problemas mencionados? Entre otros, porque hay más. Pero sacando más dinero de las personas, ¿se va a solucionar uno de los problemas anteriormente mencionados? Es más, ¿se puede asegurar siquiera que se va a utilizar en lo que se espera que se utilice? Entonces, es como poner una curita porque tiene gangrena. Es como aplicarle un opiáceo para que le pase el dolor porque tiene gangrena. No va a tener ningún tipo de solución. Muy, muy interesante el asunto. Hay que buscar cuál es la causa y una vez que se pueda tratar la causa, ahí sí podemos venir a decir cuál puede ser la solución. Pero estas soluciones que están echándole un Dolex a la gangrena, poca utilidad tiene. Ana, te escuchamos. Bueno, yo tengo una que vi en una imagen hace un tiempo, entonces la busqué otra vez para la bola de nieve. La imagen dice, lápiz perdido es igual a no lápiz. No lápiz es no apuntes. No apuntes igual no estudio. No estudio es fracaso. Fracaso no graduación. No graduación no trabajo. No trabajo no dinero. No dinero no comida. No comida flaco.
flaco, feo. Feo, no amor. No amor, no matrimonio. No matrimonio, no hijos. No hijos, solo. Solo, depresión. Depresión, enfermedad. Enfermedad, muerte. En conclusión, no pierdas tu lápiz o morirás. Magnífico, magnífico, fenomenal, espectacular. Muy bueno, muy, muy bueno. Excelente. Y me iba a hablar también, Marlon, ¿nos quieres contar el que escribiste? Bueno, lo voy a leer, dado que Marlon como que no lo va a leer. Ah, tiene problemas por la lluvia, listo. Si un hombre tiene congestión nasal y pérdida de olfato, asegura tener COVID. Es una falacia, ya que tener congestión y pérdida de olfato no necesariamente implica que haya COVID. Muy bien, aquí tenemos un postdoctorado Procter Hub, sí, pero es más todavía otra. Vamos a mirar, se las voy a presentar. Se las voy a presentar en ese momento, les va a aparecer una jam, no tienen que presionarla, no tienen que seguirla, porque yo se las voy a compartir, ¿listo? Entonces no es necesario que ustedes la presionen, el chatbox les va a aparecer, pero no necesitamos que ustedes la sigan. Perfecto. Entonces, nosotros tenemos un caso. El caso que tenemos es el siguiente. Digamos que esto fuera necesario, no es necesario, este no es el síntoma necesario, es un síntoma muy frecuente, pero no es un síntoma estricto y rigurosamente necesario, solamente es un síntoma muy frecuente. Pero vamos a suponer que si fuera, que siempre ocurre, ¿no es cierto? Digamos que siempre va a ocurrir, supongámoslo. Entonces, nosotros podemos decir, siempre, ¿me están escuchando? ¿Se detuvo? Siempre que hay COVID, perdemos el olfato. Supongamos que fuera así. Siempre que hay COVID, perdemos el olfato. Perdimos el olfato, por lo tanto, hay COVID. No, hagamos lo correcto primero. Siempre que hay COVID, perdemos el olfato. Tenemos COVID, por lo tanto, siempre que hay COVID, perdemos el olfato. ¿Sí? Nos dio COVID, por lo tanto. Chicos, ¿me están escuchando? Perdimos el olfato. Perfecto. Entonces, tenemos que hay una condición y hay una consecuencia. ¿Cuál es la condición de ese argumento? Tener COVID. Perfecto. La condición es tener COVID. Entonces, siempre que hay COVID, perdemos el olfato. Tenemos COVID. Si se cumple la condición, tenemos COVID, ¿qué va a pasar? Que perdemos el olfato. Perfecto. Ese es un modus ponens. Espero que se acuerden de qué es el modus ponens, que es un tipo de argumento con el que se cerró lógica 1. Espero que se acuerden de él. Siempre que hay COVID, se pierde el olfato. Nos dio COVID, por lo tanto, perdimos el olfato. ¿Está correcto ese argumento o está incorrecto? Correcto. Decimos que hay una condición, si se cumple la condición va a pasar algo. Se cumplió la condición, por lo tanto, va a pasar algo. Ahora miremos este otro caso. Bueno, en un color diferente y nos dice, siempre que hay COVID, entonces perdemos el olfato. Esto es típico de los que se automedican. Siempre que hay COVID, perdemos el olfato. Perdimos el olfato, por lo tanto, hay COVID. ¿Está correcto este argumento? El movimiento, porque son movimientos largos. En cambio, a alta frecuencia, chicos. No, profe. Estamos diciendo, la condición es que siempre que aparece P, va a aparecer Q. Pero cada vez que aparece Q, tiene que aparecer P. No. No, bro. Por ejemplo, yo les digo a ustedes,
siempre que X conquista a una pareja, la pareja cede sus favores. X conquistó a una pareja, ¿qué va a pasar? Si es verdadera la condición, que la pareja le va a ceder a sus favores, ¿no es cierto? Pero si yo digo, siempre que X conquista a una pareja, la pareja cede sus favores. Cedió sus favores, por lo tanto X la conquistó. No necesariamente. Puede que la persona hubiera sido la que conquistó al otro, la que desde un principio tenía todo planeado, que simplemente fue una pobre víctima de esta ocasión X. X esta vez fue una simple víctima. Esta vez X no fue el victimario, fue una simple víctima. Entonces este es un argumento muy mal hecho. Este es un argumento terriblemente mal hecho. Yo digo, cada vez que hay tsunamis, entonces van a ocurrir desastres. Ocurrirán desastres, por lo tanto hubo tsunamis, ¿correcto? No. Los desastres pueden ocurrir por miles de cosas, ¿no es cierto? También puede haber terremotos, volcanes o desastres no naturales, atentados, de todo. Pero este argumento se puede volver correcto muy fácil. ¿Cómo? Simplemente lo niego. Entonces ya quedó listo. ¿Qué dice? Espérate que este me quedó negado 3 veces, no sé por qué no me quería aparecer. ¿Qué dice entonces? Cada vez que aparece P, se da Q. No se dio Q, por lo tanto, no se dio P. Este sí es un argumento que está bien hecho. Si nosotros decimos, si fuera obligatorio, si siempre todas las personas que se enferman por la enfermedad propia de la pandemia, si fuera cierto que todos los que se enferman, cada vez que se enferman, siempre tiene que darles la consecuencia que no van a tener olfato, entonces cuando decimos, si me da COVID, entonces pierdo el olfato. No perdí el olfato, por lo tanto puedo decir que ni me dio COVID, ni gripa, ni ninguna otra enfermedad que me tape la nariz o que me haga perder el olfato. Entonces, este se llama lógicamente el modus tollendo tollens. En los bajos mundos le llamamos el primero es el modus ponendo ponens, en los bajos mundos lo llamamos el modus ponens, y este es el modus tollendo tollens, también conocido como modus tollens. Pero cuando yo hago mal alguno de estos dos y no afirmo la condición, sino que afirmo la consecuencia, eso es una falacia, y ya es una falacia formal. No informal como las que habíamos visto, sino que es una falacia formal. Esa falacia formal se llama la negación del consecuente. Corrijo, la afirmación del consecuente. La afirmación del consecuente. No afirmo la condición, sino que afirmo la consecuencia. La afirmación del consecuente. Esa es otra falacia, y es justamente la que nos estaba planteando Marlon. Bueno, chicos, creo que quedó súper claro los ejemplos que nos dieron. Con los ejemplos de hoy creo que quedamos súper. ¿Tienen algún otro ejemplo o ya quedamos bien así? Yo creo que ya quedamos súper bien. Recuerden los que no participan, que es importantísimo. Esto es parte para tener en cuenta. Yo una pregunta. Sí, claro. ¿El segundo examen cuándo es? Ya casi, porque estamos nosotros, nos quedan de 1 a 2 sesiones. Entonces ya lo abriríamos muy pronto también. Pero comprende todos los tipos de falacias, los que estamos viendo ahorita después de ese primer parcial. Es muy parecido al primero. Es muy, muy, muy parecido al primero. Es muy Creo semejante. que tantas confundidas en eso, pero en el parcial. No. No, yo creo que cada vez, entre más ejemplos estés viendo, más te vas fortaleciendo. No te preocupes por posibles confusiones. Voy a tratar de no hacer nada que sea ambiguo y que se vea con claridad de qué estamos hablando. Bueno, profe, muchas gracias. Que tengan una excelente tarde. Me encantó saludarlos. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Si aquí hay alguien del grupo de las 5:30, pues vamos a empezar en un instante. Si hay alguien del grupo de 5:30. Sí, Ana, dime. Es que no sé si, o sea, ya sé que envió el tema del debate, pero no sé si envió los grupos. O... No, apenas lo va a mandar de aquí a mañana, pero sí lo va a mandar esta semana. Bueno, gracias, profe. Hasta luego. Es magnífico día.